Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. En primer lugar, muchísimas gracias a nuestros invitados de hoy, a una nueva edición de los Apple Tree Bytes, como podéis ver aquí en nuestro hashtag. La verdad es que es todo un honor la pedazo mesa que tenemos hoy aquí. Espectacular la mesa. Les conocéis todos de sobra, pero para la gente que está viendo el streaming, voy a presentarles por orden. A mi izquierda tengo a Jesús Maraña, que es responsable editorial de Infolibre. A su izquierda está Mario Tascón, que ahora mismo es responsable de Prodigioso Volcán, pero todo el mundo ya le conoce por sus diversas andaduras en los principales medios de este país. Y al final está Juan Luis Sánchez, que es el subdirector del diario.es. Como sabéis, la jornada de hoy queremos debatir sobre el nuevo periodismo digital, ¿no? Los retos que nos plantea y los nuevos modelos que tenemos que investigar. Y antes de cederles la palabra y que comiencen lo verdaderamente interesante, me vais a perdonar que haga un poco de autobombo durante un minuto, porque justo ayer recibimos una gran noticia, que la empresa de estudios Kantar Media ha hecho una encuesta a 500 consultoras de toda Europa, principales países de Europa, Francia, Italia, Reino Unido y España, y Apple Tree ha salido como una de las líderes en redes sociales, tanto en seguidores como en influencia a nivel europeo. Con lo cual estamos muy contentos y creemos que acciones como esta son las que nos han permitido reinventarnos, ¿no? Porque nosotros, aunque no seamos periodistas, sí que nos dedicamos a la comunicación y creemos que todos estamos en esta revolución y tenemos que reinventarnos absolutamente todos. Entonces voy a hacer la palabra aquí a nuestros invitados y os lanzo ese primer reto, como diciendo, ¿tiene futuro el periodismo? Hay que reinventarse, lo editorial tiene sentido después de la revolución publicitaria. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo va a ser el periodismo del futuro? Vosotros tenéis un micrófono más grande. Bueno, yo quiero pensar, por supuesto, que sí, que lo tiene, ¿no? Si no estaríamos dando algunas batallas, ¿no? Sí, yo lo que sí creo es que estamos en un laboratorio permanente. Entonces, que no está claro para nada cuál es la fórmula de sostener el periodismo en el futuro. No lo digo solo desde el punto de vista económico, ¿no? El modelo, que es de lo que más normalmente se habla acerca de esto, ¿no? Yo creo que es fundamental probar las distintas fórmulas y modelos editoriales, es decir, de utilización de la materia prima, que yo sigo pensando que es la misma, que es la información, ¿no? A mí me interesa distinguir entre comunicación y periodismo. Creo que el periodismo es comunicación, pero la comunicación no toda es periodismo, ¿no? Y en eso yo creo que obviamente hay distintos modelos, distintas apuestas, como queramos denominarlo, y yo sí creo que tiene futuro y además creo que es necesario que tenga futuro. Es decir, yo lo planteo no solo en términos de los profesionales del periodismo, sino en términos ciudadanos, ¿no? De ciudadanía o en términos de necesidad democrática. A mí me preocupa mucho que si no convencemos a los ciudadanos de la importancia que tiene la buena información, la información contrastada e independiente, creo que el futuro es un problema no solo para los medios o para los periodistas, sino obviamente y en primer lugar para la propia democracia. Yo creo que eso es importantísimo. Y a partir de ahí, pues, obviamente yo defenderé más los mimbres por los que hemos apostado para construir Infolibre y su hermana en papel, que es un mensual que se llama Tinta Libre, ¿no? Si queréis lo resumo, si no doy la palabra para no enrollarme demasiado en esta introducción y luego seguimos detallando, ¿no? Pero en resumen, yo no solo confío en el futuro del periodismo, sino que lo defiendo como una necesidad. Es decir, me gustaría que si en lugar de elegir
el camino del periodismo, hubiera elegido el de historiador, que probablemente habría disfrutado en algunas partes bastante más, creo que tendría que defender esto exactamente igual, ¿no? Bueno, hola a todos. En nuestro caso hay una frase que llevamos justo al lado de la cabecera, que es periodismo a pesar de todo. Y creo que puede ser la respuesta a esa pregunta de si el futuro del periodismo tiene sentido o no. No lo sabemos muy bien, hasta qué punto, cómo, cuándo, con quién, financiado de qué manera, con qué alianzas, pero que tenemos muy claro de que hay una necesidad social, como decía Jesús, de seguir haciendo periodismo. Periodismo a pesar de la crisis, periodismo a pesar de la crisis de valores del periodismo, periodismo a pesar de que efectivamente desde los medios de comunicación se ha hecho muchísima negligencia profesional en temas de vital importancia para la sociedad, y eso ha roto la confianza entre la sociedad y los medios de comunicación. Mucha parte de esa confianza que estaba tejida a través del interés común o del interés general, a pesar de la precariedad del sector, a pesar de que todo el mundo nos dice que se está mucho más tranquilo, mucho más feliz haciendo otras cosas. Bueno, a pesar de todo eso, pues nosotros hemos intentado juntarnos alrededor de esta cabecera nueva que es el diario.es para hacer periodismo a pesar de todo eso. Normalmente cuando se hace la pregunta de si el periodismo tiene futuro o no, se piensa en el modelo de negocio del periodismo del siglo XXI, el modelo de negocio, y no creo que vaya a haber un modelo de negocio para el periodismo, no creo que vaya a haber un modelo de sostenibilidad para hacer periodismo. De manera que, a pesar de que siempre bromeamos las diferentes iniciativas que estamos surgiendo durante estos años de regeneración periodística, siempre bromeamos en, bueno, pues si no te sale bien a ti, ya me saldrá bien a mí, y si no, pues le saldrá bien a otro, ya nos copiaremos unos a otros y seguro que encontramos la manera de que haya una gallina que nos dé de comer a todos. Y eso no, en realidad, es broma, no nos va a pasar. Es decir, cada medio de comunicación tiene que saber en qué comunidad se mueve, cada medio de comunicación tiene que saber qué le hace especial como para poder encontrar efectivamente una forma de ser sostenible. De manera que la manera de ser sostenible del diario.es probablemente no tenga nada que ver con la manera de ser sostenible de elconfidencial.com. No es lo mismo. ¿Son medios digitales? Sí. ¿Son medios digitales nativos? Sí. Pero probablemente no tenga nada que ver la información.com con infolibre.es. No tiene nada que ver en fin, diferentes cabeceras que podamos estar pensándonos ahora mismo, proyectos más pequeños como La Marea, o gente que es periodista y que se especializa en datos y que monta sus propias plataformas para difundir ese periodismo de datos, o gente que, como el proyecto en el que yo antes estaba, Periodismo Humano, que se basa sus coordenadas de contenidos en otro sitio, también tiene que encontrar en esas mismas coordenadas cómo ser sostenible. Por tanto, yo creo que la pregunta de cómo va a ser sostenible el periodismo en el siglo XXI tiene dos respuestas. Una, no como antes, no como hasta ahora, desde luego. Y dos, depende de qué medio, depende de cada caso. Yo creo que esa es una primera aproximación a este problema de reinventarnos. Bueno, yo no sabéis la tentación que da esto de estar aquí en el medio, de hacer de moderador y librar esta mesa fenomenal. ¿Qué te parece? También, si quieres, podemos hacer una entrevista entre los dos. Vamos a preguntarle a Mario cosas. Vamos a preguntarle cosas a Mario. Estaba absolutamente tentado y ahora tú, Jesús, ¿cómo piensas? Bueno, pues bromas aparte. Vamos a ver si en esto de la mesa... Yo a la pregunta yo creo que yo iría un poquito más atrás en la pregunta, que es en la propia definición del periodismo, ¿no? O sea, yo creo que también un problema que hay algunas veces cuando se habla del futuro o del pasado del periodismo es que entendemos por periodismo, ¿no? Jesús ha apuntado una diferencia entre comunicación y periodismo, que es importante, pero hay muchas más diferencias. O sea, hay labores que tradicionalmente, hace años, cualquiera que las hiciera hubiéramos dicho este tío es periodista, y que ahora no las hacen periodistas. Por ejemplo, siempre pongo el caso de la jerarquía informativa, ¿no? La jerarquía informativa, el tío que decidía, que normalmente era el director con el redactor jefe y en la reunión de primera la portada, bueno, pues eran los que manejaban la jerarquía informativa con la que ese periódico se presentaba. Hoy día la jerarquía informativa general ha saltado por los aires, pues con sistemas como Twitter, como otros, y entonces esa labor, ¿quién la hace? Pues está fuera de las manos de los periodistas, o parte, no todas,
pero hay parte fuera de las manos de los periodistas, ¿no? O el periodismo muchas veces al que se alude en ese asunto del futuro es el periodismo de investigación o el periodismo que revela datos, al que habéis hecho los dos referencia. Y ese, pues efectivamente también, no todo ya está en manos de periodistas, porque ya hace años que no está todo en mano. En el periodismo económico, que tú también manejas bien y has manejado bien, es evidente. O sea, ha habido otras fuentes, ha habido otros actores que en el territorio que hace años hubiéramos dicho este tío hace periodismo, pues ahora no son periodistas los que lo hacen, y son pues analistas o blogs, o sea, no sé, yo en los temas de la crisis, por ejemplo, en la parte económica, sigo a algunos periodistas que lo hacen muy bien, pero en ese conjunto de gente a la que sigo han aparecido analistas, un broker, un tipo que no sé muy bien quién es, pero creo que lo seguís el resto, digo, este será interesante, ¿no? O uno incluso anónimo que sigue todo el mundo, que me tiene fascinado, que se llama Zero Edge, ¿no? Pero vamos, veo que todo el mundo lo sigue, todo el mundo le da cancha y no parece periodista, alguien será. Pero alguien debe ser que hay que seguir, ¿no? Entonces, bueno, en la cuestión de la información, por tanto, yo sí me retrotraería un poquito a ese asunto de que quizá una cosa que falta todavía, no digo que haya que tener que definir, pero que falta por definir es de verdad dónde está el periodismo, ¿no? O sea, porque eso también estamos, por otro lado, en los que son los medios pasa igual, ¿sabes? Bueno, que es un medio, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, alguna gente que sigue llamándole a los digitales, incluso vosotros que os autonomizáis diario, ¿no? Pero dice, periódico mañana, voy a poner como el periódico, ¿no? O diario, pues aún, pero aún todavía yo creo que arrastramos algunas veces conceptualmente cosas un poquito nosotros y seguramente la sociedad, pero de alguna manera, ¿por qué un diario, no? O ¿por qué un periódico? Diario todavía me parece menos, ¿por qué un periódico, no? Incluso en la referencia me refiero, no ya la cabecera, que esa la puedo entender, ¿no? Me dice, ¿por qué la cabecera, no? Esa es la broma que le hacían hace años a Cebrián, ¿no? Que le decían, bueno, si usted ahora con esto de Internet, cuando Cebrián empezó con la red de Internet, hace muchos años, que no se había inventado Internet, pero él le hablaba de Internet y le preguntaba a la gente, oiga, ¿y usted se hubiera montado ahora un periódico, cómo le llamaría? ¿Le llamaría de verdad al país o le llamaría al mundo? Haciéndole una broma y muy ocurrente, dijo, no, le llamaría el Universal, ¿no? Pero bueno, broma aparte, no faltaba algo de razón también, efectivamente, en la propia manera de denominar al continente, pues es una... también refleja problemáticas que hay con el concepto, ¿no? del periodismo, en mi opinión, vamos. Bueno, yo creo que como en tantas otras cosas, yo creo que ya los conceptos o los significados sí que ya no están en manos de ninguna fuente, por decirlo así, ¿no? De ningún púlpito. Es decir, periodismo yo creo que ya el concepto probablemente sea múltiple y la gente tendrá diversos conceptos de lo que es periodismo. Nuestro problema, o por lo menos el de los que intentamos seguir en esto y aportar cosas, es conectar con alguno de esos posibles conceptos que la gente tiene de periodismo. Yo lo que sí creo es que en la línea de lo que apuntaba Juanlu, de la responsabilidad de los propios medios, ¿no? Que han tenido o hemos tenido en el descrédito, el desgaste o la debilidad del periodismo en general, ¿no? Yo creo que ha habido un desgaste paralelo a lo que ha sucedido en la política, ¿no? Es decir, la gente en general ha percibido que las decisiones principales no las tomaban los políticos, sino que estaban ya en otras manos. Y con los medios yo creo que ha ocurrido un poco lo mismo. Es decir, la gente ha percibido, tanto desde el punto de vista ideológico como de la independencia de los medios, etcétera, ha desconfiado con muchos motivos de lo que realmente necesita la mayor parte de la gente si valora la información en el sentido que decía al principio, en términos de ciudadanía, en términos democráticos, en términos de una mejor convivencia, ¿no? Bueno, pues en ese sentido yo creo que lo que nunca he visto yo es que en otros sectores la gente haya reaccionado a la crisis de credibilidad, que es la que han tenido los medios, y a la crisis provocada por la revolución digital, la revolución de los instrumentos, de los canales por los que circula el periodismo, ¿no? Sea con el concepto que sea, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo, es decir, cuando una frutería no funciona, yo no he visto nunca un frutero que lo que haga es ir retirando del escaparate la fruta o dejando la fruta podrida, es decir, tomando soluciones que no sean o cambiar de negocio o mejorar la oferta o especializarse en una fruta fantástica, ¿no? No, en los medios lo que se ha ido haciendo
es descapitalizar los medios, ¿no? Es decir, la materia prima, la mejor fruta, se ha renunciado a ella y, bueno, pues se ha ido debilitando la musculatura del periodismo, ¿no? Del contenido, para entenderlo. Es verdad, como apunta Mario, que ahora el periodismo también, dependiendo de los conceptos que cada cual defienda del periodismo, está en muchas más manos, claro, y todo está circulando y no hay, yo creo que hay de las pocas cosas en las que no hay duda, es que cualquiera ya tiene acceso a informar, a aportar información. Yo creo que el periodismo también debe ser algo más que eso, es decir, uno aspira a que sigamos teniendo, llamémoslo incluso no medios, sino cabeceras, plataformas, carriles, como lo queramos llamar, que tengan una valoración de la información, que hagan una jerarquía con la información y que aporten con honestidad, con independencia, información. Yo, igual que Juan lo decía, lo que es el subtítulo, el apellido del diario.es, en Infolibre se llama información libre e independiente. No hay ningún medio en el mundo que no se autocalifique de independiente. El problema es que hay que demostrarlo desde el minuto uno. Y por eso, en ese sentido, nosotros apostamos por hacer una estructura ya profesional, empresarial, si queréis, que claramente demuestre que las decisiones tienen que estar en manos de los periodistas. Es decir, por lo tanto, la mayoría accionarial tenía que estar en manos de periodistas españoles. Buscamos un medio de referencia internacional que funcionara con una apuesta por el periodismo, como lo entendemos, defendiendo esa materia prima, y descubrimos a los franceses de Mediapart, que es un medio digital que efectivamente, dentro de esta incertidumbre de qué pasará en el futuro, bueno, lleva 5 años y está en beneficios, es decir, han conseguido hacer rentable una fórmula periodística. ¿Es trasladable exactamente aquí o a otro país? No lo sabemos. Nosotros no la hemos trasladado tal cual, pero sí confiamos en la esencia de eso, que es que el periodismo pueda convencer a la gente de que es necesario en esos términos que decíamos y, por lo tanto, lo más difícil de todo, tiene que asumir que hay que pagar, hay que valorar esa aportación, ese periodismo, ¿no? esa apuesta periodística. Y además hemos mantenido esa cosa de que el papel no hay por qué matarlo del todo, es decir, tiene su derecho a existir, es decir, otra cosa es que dentro de este laboratorio en el que estamos, veamos si tiene que especializarse por un lado, si tiene un recorrido en un nicho determinado, en un grupo de gente que valora la lectura reposada o la firma de calidad o las grandes fotografías, yo qué sé, que no lo sabemos, pero dice, pues bueno, no lo mate usted todo, si no sabemos hasta qué punto están heridos, ¿no? Bueno, pues con esas, tanto por la independencia profesional, reivindicar la capacidad de decisión de los periodistas, también para equivocarnos, para bajar de esa cosa de la prepotencia y la vanidad que tanto daño ha hecho también a los medios, de decir, no, es que esto tiene que ser así, porque lo dice la jerarquía que apuntaba Mario, el director ha dicho que, el director se equivoca todos los días, como en todas las profesiones, y esto hay que compartirlo, ¿no? Y ya veremos, son fórmulas, pero insisto, reivindico el periodismo en esos términos que decimos, y luego el concepto yo creo que es múltiple. Empezando por donde tú lo dejabas también, y haciendo un recorrido paralelo al tuyo, hablaba él de cabecera. Yo no uso cabecera normalmente del diario.es, y el diario.es es un nombre que es una solución, más que un gran hallazgo. No era una crítica. No, sí, ya lo sé, una crítica. Sí, no, sé que no es una crítica, pero por hacer también un ejercicio de reflexión. O sea, necesitas una marca bajo la que aglutinar determinadas cosas, y hay un dominio que es el diario.es que está libre. Entonces, todos los que trabajáis con contenidos digitales sabéis que probablemente una de las cosas más difíciles es encontrar un nombre y un dominio libre correspondiente a ese nombre. Con lo cual, el diario.es era un nombre maravilloso para hacer lo que queríamos hacer, porque todo lo demás era quebrarse la cabeza durante 2 años buscando un nombre imposible. ¿Y por qué también? Porque el diario.es, por ejemplo, no es un medio de secciones, sino es un medio de autores. Arrastramos cada uno de nosotros una comunidad antes de llegar al proyecto. El director, que es Ignacio Escolar, arrastra la suya, yo puedo arrastrar la mía, Íñigo Sanlúcar de la suya, Olga Rodríguez, una serie de firmas que hay en el diario.es para conformar no un gran medio generalista de secciones, sino un medio de comunicación donde estén las firmas que hacen bien lo que saben hacer bien, y lo que no saben hacer bien no lo hacen. De manera que renunciamos desde el minuto 1 a tener de todo. Hay gente que no lo entiende, es decir, hay gente que nos exige que hablemos de todo. Hay gente que nos dice, ¿cómo habláis de esto y luego no habláis de esto otro? ¿Dónde tenéis la sección de ciencia? Y decimos, pues mira,
mira, sección de ciencia no tenemos, lo que hacemos es republicar a Materia, que es un medio de comunicación amigo, que hace la mejor sección de ciencia que cualquier medio podría tener, y que son, como nosotros, Creative Commons, es decir, que podemos republicarnos mutuamente, y lo que hacemos es republicarles. O la gente nos dice, ¿por qué no tenéis una parte de tendencia? Pues mira, no, porque para eso pues, tenemos a los amigos de Orocobu que podemos republicarles y si algún día hay un contenido estupendo, pues lo republicaremos. Pero no podemos caer en la inercia tan caníbal de querer hacerlo todo y de que como periodistas podemos contarlo todo, que es un punto de partida súper prepotente, lo que hablábamos al principio, de te puedo contar tan bien un atentado en Kirkuk como un salto de la valla en Melilla, como el pasillo del Congreso. Y eso es una mentira. Y sobre todo parte de estructuras industriales que han dejado de existir. Nosotros estamos haciendo ahora mismo, pues según Analytics, 2 millones de usuarios únicos mensuales, según Comscore 1,3, que es un sexto de la audiencia del país.com o un séptimo de la audiencia del país.com, con una estructura de 16 personas. Entonces, pensar que podemos o debemos o es responsable copiar el modelo de lo que ha significado un medio de comunicación hasta ahora sería absurdo, sería inviable además económicamente y además volveríamos al hoyo, volveríamos a subirnos en el tren en marcha en un vagón que sabemos que al final lo que va a encontrar es un gran precipicio, ¿no? Por donde van cayendo uno a uno un montón de vagones del mismo tren. Entonces nosotros nos planteamos este medio de comunicación, incluso el periodismo, de otra manera. Para mí, personalmente, el periodismo es una metodología. Todo aquel que sea capaz de cumplir con una metodología de contraste de información, una metodología de credibilidad sostenida, una metodología de construcción de una comunidad a través de hacer un contenido que es creíble, está haciendo periodismo. Y ya sé que eso abre unas puertas eternas de debate que yo me gustaría que no abriéramos constantemente cada vez que hablamos de periodismo, porque me parece mucho más interesante concebir el periodismo como un servicio público, por tanto, quien más da quien lo haga, aunque tengamos que remunerar a quien lo haga y gaste su tiempo en ello, que en otro tipo de consideraciones. No podemos atrincherarnos gremialmente en nuestros propios defectos, sino que tenemos que salir al campo a ver cuál es ahora nuestra nueva labor. Como por ejemplo que nuestra nueva labor ya no es gestionar la escasez de información, es decir, yo sé algo, tú no lo sabes, por tanto págame para que te lo cuente. Ahora hay que gestionar la abundancia, todo el mundo sabe cosas, todo el mundo comunica, todo el mundo informa, por tanto mi trabajo va a ser coger todo eso, encajarlo de una manera coherente, tachar las mentiras, destacar las verdades y presentártelo para que tú me vuelvas a desmontar el puzzle, porque estamos en contacto, la gente me puede desmentir, la gente me puede desmontar, la gente me puede criticar, incluso puede informar mejor que yo. Siempre pongo como ejemplo, pues y lo puedo hacer porque ahora, en fin, trabajamos juntos y Íñigo Sáez Ugarte a mí siempre me gustaba más su blog que lo que escribía en un periódico. Y era la misma persona, escribiendo en el periódico y en el blog. Y yo decía, ¿cómo puede ser que la misma persona me interese muchísimo más cuando escribe del mismo tema en su blog que en su periódico? Y creo que también tiene mucho que ver con los mitos periodísticos, con los formatos periodísticos, con los géneros periodísticos, ¿no? Que los hemos apretado ahí en su momento, hace mucho tiempo, para que cupieran en la manera en la que industrialmente se fabrican las noticias, y luego hemos creído que eso es el periodismo, fabricar las noticias de una determinada manera, cuando en realidad era una necesidad industrial. Ahora las necesidades de producción de contenido son otras, luego los géneros pueden ser otros, los formatos pueden ser otros, y la forma de acercarse a la información, de formatearla o de hacerle llegar a la gente es totalmente diferente. A mí me gusta pensar, por ejemplo, Diario.es no como un medio con una línea editorial, sino un medio con una red editorial. Ya no estamos produciendo contenido que pasa siempre por el filtro de la aprobación del director, ¿no? Que aparte se equivocan, pero ya no todo el contenido que producimos no pasa por el filtro de la dirección, de manera que se desactiva mucho el poder de la mesa de la dirección, y eso a veces es muy bueno, porque hay muchos más intereses chocando ahí, muchas más legitimidades chocando. Nosotros, por ejemplo, damos la llave de la publicación a un montón de nodos de contenido, blogs, colaboradores determinados, organizaciones que comparten valores con nosotros para que publiquen directamente, por supuesto siempre
diciendo quiénes son, es decir, desde el punto más transparente que pueda haber, es pues Amnistía Internacional. ¿Quieres tener un blog en el diario.es en vez de republicarte las notas de prensa? Que es lo, ¿no? Amnistía Internacional me manda un correo con una nota de prensa, yo como me fío de lo que digan, lo repico, pues no me parece muy honesto, la verdad. Aunque en Amnistía Internacional me guste, no tiene por qué ser siempre verdad lo que me cuentan. Entonces prefiero que tengan un blog donde ellos se comuniquen directamente con nuestra audiencia, de manera transparente. Y yo ahí no me meto por medio. Ellos publican, ellos difunden. De manera que no pasa por el filtro de no, esto no lo podemos publicar porque es que esta fuente mía no le va a interesar. Que es una cosa que pasa todos los días en los medios de comunicación. Y eso se multiplica por muchos nodos de contenido que tenemos. Nosotros, por ejemplo, tenemos delegaciones en Andalucía, en Cataluña, en Euskadi, que son otros proyectos empresariales o de cooperativas o de fundaciones. O sea, dentro del diario.es no solo hay una redacción aquí en Madrid produciendo contenido, no solo hay blogs que producen contenido para sus propias comunidades dentro del diario.es, sino que hay otros proyectos de otros grupos de periodistas que en su momento dijeron, vamos a montar un medio en Andalucía. Y nosotros dijimos, oye, pues vamos a llegar a un acuerdo, vamos a montar ese medio que vosotros queréis montar, pero con nuestra tecnología, dentro de nuestra capacidad de difusión, y todo lo que genere y es para vosotros, nosotros nos vemos recompensados desde el punto de vista de la visibilidad de nuestro contenido. Y son proyectos, somos una familia, un universo de satélites del diario.es. Y eso también, con esto termino, cambia mucho la percepción de lo que es un medio de comunicación desde fuera, de la responsabilidad, de dónde está la responsabilidad de la publicación, de dónde está la responsabilidad de la fiscalización de ese contenido. Abre un universo nuevo de problemas para los medios de comunicación, pero también abre un universo nuevo de oportunidades de pluralidad, de que los medios de comunicación sean mucho menos monolíticos, que estén mucho más pegados a sus comunidades, a la gente, sobre todo un medio digital que se mueve en red permanentemente. Por eso digo que nosotros no tenemos una línea editorial, sino que funcionamos más como una red editorial, donde pasan cosas muchas veces contradictorias entre sí. Uno puede ver y leer cosas que entre sí no cuadran dentro del diario.es. Y para mí eso es una buena noticia, claro, no una mala noticia. Bueno, yo es que creo que acabas de escribir, y estoy de acuerdo, en unos tiempos en los que los medios, en lugar de ser monarquías, son repúblicas. No sé si solo es para los medios esa enseñanza o es una cosa más general, ¿no? Pero parece que el modelo más eficaz es el de la república, ¿no? De república independiente, ¿no? De varias repúblicas independientes, ¿no? Frente al absolutismo, ¿no? El federalismo de... Sí. Bueno, vamos a pararnos aquí, ¿no? Para no abundar más, ¿no? Pero podemos seguir. Bueno, es que justo con vosotros dos no voy a ser yo el más sí, no, ya el republicanismo no nos va a ganar ni uno ni otro. Pero bueno, bromas aparte. Vamos a ver, yo creo que también hay, por abundar en un aspecto que habéis tocado los dos, yo creo que también el futuro del periodismo también hay que analizarlo desde cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Independientemente del asunto de la crisis, ¿no? O sea, es importante, ¿no? También saber de qué barro parte uno. ¿En qué momento se jodió el Perú? Exactamente. Entonces, esto evidentemente no fue un proceso que tú has apuntado, que yo creo que es muy interesante, lo describe muy bien, no sé si habéis leído Españistán, pero está perfectamente descrito, ¿no? O sea, hay toda una serie de capítulos en los que el poder económico, los periodistas y el poder político, pues hacen todo tipo de tríos sexuales, porque básicamente pues los encargados de la fiesta eran estos, ¿no? En el fondo es un problema de élites desplazadas en las que los periodistas, no solo las empresas, yo creo que también aquí, si vamos a hacernos el daño justo, pero yo creo que no es un asunto solo de las empresas, que eso es lo fácil, decir, es que los gestores, tal, que también, ¿no? Pero bueno, no vamos a abundar más, que bastante daño hay, pero efectivamente en ese circo que estaba montado y que se ha seguido montado, que ya desde hace muchos años se venía viendo y que los lectores asistían con pasmo, y lo que pasa es que los lectores no tenían alternativas en muchas cosas porque no las había para informarse más que el boca a boca. Han aparecido, entre comillas, alternativas, no solo porque aparezcan medios nuevos, que también, sino porque han aparecido los bloggers, porque han aparecido el acceso global a medios que antes no había. O sea, hace 20 años, joder, yo en Ponferrada me era muy complicado saber lo que pasaba en Estados Unidos si no me compraba el País, ¿no? Y hoy día, pues vamos, Ponferrada y en Murcia, ¿no? O sea, accedes, sabiendo un poco de inglés, a cualquier sitio, ¿no? Entonces yo creo que ese panorama, y nosotros somos vamos a ver, nosotros, cuando digo nosotros, digo los periodistas, somos una industria muy resistente, una de las más resistentes al cambio, por muchos motivos. Una tecnofobia de base grande, que yo siempre he creído que es por la formación. O
sea, no somos gente preparada en el mundo matemático, dejamos las matemáticas porque suspendíamos, entonces nos fuimos por letras. Entonces a nosotros todo lo que tiene que ver con las matemáticas, la informática tiene que ver con las matemáticas, pues nos pone nerviosos, ¿no? Y entonces abandonamos, ¿no? Yo me acuerdo cuando en El Mundo, que tú recordarás, había 2 frikis allí que manejábamos las computadoras, que eran el médico, el doctor de la Serna y yo, o sea, nadie más, ¿no? Éramos los 2 frikis, ¿no? Que manejábamos un ordenador, que a casi todos los demás en parte les daba urticaria, ¿no? O sea, usaban el ordenador como un sustituto a la máquina de escribir y bueno, yo me acuerdo de alguno que no diré nombres. El sistema informático del que está sí, hablando también. Mario era muy friki también. También, o sea, claro, eso también. Una cosa es que no te gustan las matemáticas, que yo también soy un poco alérgico, ¿no? Pero es que cuando tienes que meter casi un código para cada cosa. Eso es verdad. Eso es verdad. Pues sí, porque al final te olvidas de quién mató a quién. Yo me acuerdo que incluso con el PC, o sea, muy no vamos a abundar, pero yo me acuerdo que incluso cuando empezaron los PCs y ya no le di con aquel famoso 4000, la gente con la hoja de cálculo le parecía que la hoja de cálculo era de analistas, ¿no? Y decía, coño, analistas, pero joder, para sumar y restar esto es fenomenal, no, esto es de analistas, ¿no? Que lo manejen los de arriba, los de la tercera. Este asunto que está de fondo, o sea, yo no te digo que sea, pero está de fondo también en la profesión, ¿no? Hay otro asunto de fondo que es el de la élite desplazada. O sea, yo he sido un crack aquí porque aquí me llama todo el mundo para que lo que yo cuente, lo cuento. Y yo también me paso todo el día, cojo el teletipo de F, hago un par de llamaditas y arreglado el asunto. Como digo, no voy a abundar más, pero algo de esta reflexión, porque somos, y además lo peor, estamos convencidos de que la gente tiene que leer lo que nosotros escribimos, que somos súper guays. O sea, eso es un asunto bastante notorio. Bueno, unos más que otros. Unos más que otros. Y además todos escribimos de puta madre. O sea, todos somos García Márquez, ¿no? Y dices tú, joder, oiga, que usted no es García Márquez hay uno, ¿no? Y es más, a todos nos deberían dar 2 meses para hacer un reportaje, o 3, porque sería la bomba. O sea, a mí el día que me dejen hacer un reportaje de 3 meses, yo, joder, y a mí, ¿no? Y a García Márquez seguramente también lo haría estupendamente con 3 meses. Bueno, bromas aparte. O sea, yo creo que también ha habido ahí una cierta confusión en la profesión. A eso me refería también con el tema del periodismo, ¿no? De qué es periodismo, qué tipo de periodismo es, y evidentemente, pues, cuando dices esto rápidamente de, bueno, ¿y tú qué defiendes? ¿A los chavales jóvenes que se pasan? No, pues yo solo estoy hablando de cosas normales. O sea, ni todos somos García Márquez, ni todos somos, pues, unos esclavos explotados, y hay que hacer cosas normales. Yo, por ejemplo, en la televisión, aunque no es el mismo medio, siempre me ha fascinado una cosa, y en la radio, que hacen todos los años. O sea, todos los años, mejor o peor, renuevan el compromiso con sus oyentes. Y hacen una presentación en el mes de septiembre, mejor o peor, en la que dicen, señores, tenemos este programa y este otro, y este otro, y este otro. En los periódicos eso hace 50 años que no pasa. Solo cuando sale un periódico se hace. Y luego el periódico coge su inercia, no sabe, salvo por hechos un poco luctuosos recientes como todos conocidos, pues cuando sale alguno, pero porque sale el pobre, porque lo vuelan, ¿no? Pero no sabes quién tiene de columnistas ni los otros, ni qué renovación. No hay un compromiso con los lectores, porque somos una industria que hemos hecho los medios desde la oferta, no desde la demanda. Que eso es una cosa peligrosa también. Claro, dices, no, es que hacerla desde la demanda es hacer medios populares, es hacer el SAM, no, tampoco. O sea, supongo que hay como territorios algunas veces intermedios, ¿no? Entre lo que uno puede hacer para la sociedad a la que teóricamente sirve, ¿sabes? Y también cosas un poco lógicas en ese sentido, ¿no? Yo creo, estoy describiendo no lo que pasa ahora, que estamos todos reinventando, ¿no? Lo que podemos, sino de qué barro venimos. Bueno, yo en ese sentido de dónde viene todo esto, yo creo que hay una fecha clave que es cuando se montaron los grandes grupos de comunicación con el tema de las televisiones privadas, finales de los 80, fundamentalmente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí yo creo que se produjo el montaje, el engendro, el nacimiento de grandes grupos de comunicación cuyo objetivo principal dejaba de ser hacer periodismo y que el periodismo fuera rentable para un editor, con el punto de vista ideológico y los intereses detrás que fueran, ¿no? Para convertirse en un negocio de comunicación, de entretenimiento, de negocio del fútbol y de otros negocios de todo tipo, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con todo lo que ha pasado después, o tiene parte importante que analizar en esto, ¿no? Y por supuesto no es solo problema de las empresas, como tú has dicho, porque al final siempre los periodistas al final son los que firman y los que asumen una responsabilidad sobre cómo tratan las cosas.
¿qué ha pasado? Que todo eso, con la crisis económica, la crisis publicitaria y la revolución digital, todos los factores unidos, y el descrédito que por el camino se ha producido, al que me he referido antes, bueno, a los grandes medios, aparte de los errores o aciertos y la resistencia a un cambio de mentalidad que evidentemente era necesario, han quedado fundamentalmente en manos de los acreedores. Es decir, los grandes medios están en manos de los que soportan la deuda de esos grandes medios. Entonces, desde ese momento ya es muy difícil no leer en un determinado medio un editorial defendiendo la reforma de las pensiones si uno sabe que detrás quienes sujetan, sostienen ese medio son 3 bancos que están interesados en el negocio de los fondos privados de pensiones. Esto es así, ¿no? Igual que yo creo que es importante, y que yo creo que mucha gente en la calle, la mayoría, no tiene por qué saberlo, pero la crisis publicitaria y la saturación de medios para una tarta publicitaria que se ha ido reduciendo ha llevado a fórmulas que no son exactamente lo que siempre ha sido o debería haber sido la publicidad en los medios, que es, mira, yo tengo esta audiencia, tengo este soporte, usted pone un anuncio y esto cuesta X, ¿no? Sino que se ha ido a otra fórmula que es de acuerdos opacos comerciales con las grandes empresas, con los grandes bancos, etcétera. Que dicen, bueno, yo te doy X al año, al medio, yo pongo esto y es secundario si tú pones publicidad o no o tal, lo que me importa es la relación con ese medio, ¿no? Desde el punto de vista del que paga, ese es el objetivo. Otra cuestión es que el medio y los periodistas individualmente hagan más o menos caso a esa condicionalidad, pero esa condicionalidad está ahí, ¿no? Por eso a nosotros, al montar Infolibre, también nos parecía importante en los principios editoriales decir, nosotros no vamos a hacer ese tipo de acuerdos, no existe. Lo que entre en publicidad será transparentemente y de manera convencional en manos de una comercializadora y ya está. Una razón más para intentar nuevas formas es decir, es llegar a un pacto con los lectores y decirle, oiga, yo me comprometo a cumplir los requisitos del buen periodismo, que no quiere decir un diario generalista, sino tú te especializas en lo que apuestes, ¿no? Es decir, quiero aportar X. Muchas veces no está tanto en todo lo que circula, la información que circula por todas las herramientas, sino dónde te centras tú con los medios escasos que tengas. Pues yo voy a investigar esta parcela, esta otra y esta otra, y voy a intentar aportar ahí. Y si encuentras una comunidad de lectores que participan de eso y que dicen, oiga, a mí me interesa apoyar esto, me interesan este tipo de contenidos y me identifico con esta comunidad que se está formando, bueno, pues es una forma que se presenta de futuro, que como decía Juanlo antes, no sabemos cuál va a funcionar o si no son complementarias todas ellas, que también pueden serlo, ¿no? Pero la cuestión es que, a mi juicio, viniendo de esos orígenes, de cuando, digamos, los editores de prensa o las emisoras de radio, que podían ser identificadas en línea editorial claramente, ¿no? Cuando todo eso ha ido engendrando unos monstruos, digamos, unos gigantes empresariales, que a su vez, por todos esos factores, se han quedado en manos ajenas, eso creo que es fundamental en el análisis de a dónde hemos llegado, ¿no? Luego es verdad que hay un cambio de mentalidad en muchas más cosas. Es decir, hoy ya es impensable que las decisiones de valoración de la información se hagan sin contar con la participación instantánea. Es decir, hoy inmediatamente alguien te va a decir, te estás equivocando en lo que estás contando. Cosa que no ocurría hace 10 años. Porque normalmente los que te leen y eligen esa especialización, ese foco de independencia donde tú te centras, lo normal es que muchos de ellos sepan más que tú. Como por otra parte ha pasado siempre, lo que pasa es que no escuchábamos. Pero siempre ha pasado. Es decir, entonces, yo creo que lo fundamental es, a mi juicio, o por lo menos esa es mi apuesta, ¿no? Creo que tiene un valor el buen periodismo si se practica con honestidad y con independencia. Si eso se consigue, yo creo que se tardará más tiempo o menos, y ya es un problema de resistencia o no y de otros factores. Pero creo que eso seguirá valorándose siempre, no sé si masivamente o no. Pero en ese sentido, lo digo de otra manera y podemos discutirlo. Creo que hay que confrontar el periodismo de la información y del análisis con la industria del entretenimiento. Y cuando se confunde eso, pues estamos perdiendo esa batalla por este lado, ¿no?
y creo que se está perdiendo también por parte de la propia sociedad. Perdonad, solo una breve... Quería hacer una pregunta y abrir la mesa a los que quieran participar. Tenéis aquí el micrófono. Queremos que esto sea una discusión abierta. Yo me interesa mucho lo que estabas comentando de la decisión de Infolibre de no hacer esos pactos publicitarios encubiertos y desarrollar solo, digamos, de una forma transparente con una comercializadora, como era de la forma convencional. El diario.es, estás hablando de un producto, digamos, periodístico de calidad, basado en firmas editoriales, digamos, no en secciones, pero me interesaba saber cuál era el modelo, y precisamente estabas hablando de la crisis de publicidad. El problema, digamos, ese modelo convencional se basaba en que las empresas y los anunciantes tenían a los medios como única manera o como principal manera de llegar al consumidor. Y actualmente el cambio de paradigma, la revolución digital, hace que esas marcas puedan llegar de otra manera. Ya no hay medios, sino que hay múltiples micromedios a los que se puede llegar, ¿no? Entonces, la crisis de la publicidad viene no solo por la crisis económica, sino porque no hay diferentes formas de llegar al público. Entonces, a mí me gustaría que elaborarais un poco cuáles son las formas de precisamente lo que has dicho tú, que es que la gente que elabora información de calidad se le remunere por ello. Para mí que es la clave, ¿no? Vale. Bueno, en nuestro caso nosotros, como Infolibre, tenemos publicidad y luego tenemos socios del diario.es. Eso significa que la gente pone dinero para que el proyecto exista. No pone dinero para leer el contenido, no pone dinero para consumir el contenido, sino que pone dinero para que ese contenido se genere. Porque entiende que en el espectro sociopolítico en el que nace, y profesional, en el que nace el diario.es, es importante un plus por parte de la gente, porque no vamos a tener las cosas tan fáciles como otro medio de comunicación con otras coordenadas sociales. Creo que más o menos entendéis lo que quiero decir, ¿no? Y con el fallecimiento de Público todo el mundo entendió eso. La gente entendió que es mucho más complicado para un medio que quiera hacer valores sociales, llámalo progresismo, llámalo de izquierda, llámalo como te dé la gana, pero todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Es mucho más complicado obtener dinero por parte de los anunciantes sin que se comprometa además tu independencia. Entonces nosotros abrimos ese proceso, somos muy transparentes en el sentido de estas son nuestras cuentas, hemos publicado nuestras cuentas en enero de nuestros primeros meses, estamos diciendo lo que pagamos, lo que ingresamos, de dónde lo ingresamos, lo que nos hemos gastado, quiénes han puesto dinero para que en el diario.es nazca, que también es más del 50% está en manos de la gente que trabajamos allí, digo, del reparto de la empresa. En fin, con la mayor transparencia y humildad posible nos presentamos ante la gente y le decimos, vamos a tener publicidad, porque si no esto no va a salir, pero es que solo con la publicidad tampoco vamos a poder. Entonces necesitamos que si realmente creéis que es necesario un medio de comunicación como el que te estamos proponiendo, pues des un paso y nos ayudes con 5 euros al mes. Y tenemos 4.700 y pico socios en 7 meses, cosa que es mucho más de lo que preveíamos, y a mí además me hace especial ilusión porque es un modelo que yo ya había puesto en práctica en periodismo humano y que ahora he podido desarrollar profesionalmente y que he visto que efectivamente funciona y que tenemos que seguir desarrollando, mejorando y tal. ¿Qué nos dan los socios? Los socios nos dan un escudo a los periodistas. Te hablo como periodista. Me da un escudo brutal ante muchos intereses, ante telefonazos, ante presiones no solo de anunciantes, ojalá fuera las presiones de los anunciantes las más frecuentes, presiones de todo tipo, de fuentes, de partidos, de empresas que se ven dañadas por la información que publicas, independientemente si se anuncian contigo o no. Yo tengo unos socios a los que no puedo fallar desde el punto de vista de la honestidad. No digo que tengan que decir lo que ellos quieren escuchar, en absoluto. Pero yo tengo un rigor que cumplir porque hay muchos socios que están vigilando, como decía Jesús, que hacemos nuestro trabajo bien. Porque en cuanto patinas medio metro, en cuanto al rigor o intuyen que hay algo que no está funcionando, te exigen en las redes, te exigen en los comentarios, te exigen de mil formas. Entonces, evidentemente todo el sistema tiene sus tiranteces y sus aberraciones y sus problemas. Yo prefiero siempre que me den problemas los socios a que me den problemas los anunciantes. Y
y la sensación de estar protegido por esa comunidad de gente que te exige que efectivamente cumplas con tu misión social, no porque ellos vayan a pagar por el contenido, sino porque te están dando su pasta para que cumplas esa misión social, yo creo que es un paso que hemos experimentado en España y que ha funcionado y que esperamos seguir desarrollando. Luego, con eso estamos haciendo unos números que nos sitúan ya en un punto que tampoco nos esperábamos estar. Estamos por encima de las previsiones presupuestarias. Yo no manejo la gestión económica del medio, pero como hemos publicado las cuentas, aparte de que internamente obviamente eso se comparte, pero que también es público, que estamos ya en un punto en el que podemos decir que el diario.es está a punto de ser ya sostenible en 6 meses. Y eso es gracias al dinero que nos ha entrado por los socios, tal cual, porque nos ha entrado mucho más dinero por socios durante los primeros 6 meses que por publicidad, a pesar de que tenemos publicidad. Nuestros acuerdos publicitarios pues son como los que han dicho Jesús, con dinero, publicidad y ya está. Aunque luego hay miles de debates, sobre todo en Estados Unidos, sobre el tema del content brand, en fin, del branded content, el de Atlantic publica un reportaje sobre la Iglesia de la Cienciología, pone que es patrocinado y lo tiene que publicar. Sin embargo, BuzzFeed publica contenidos sobre móviles que no tienen nada que ver con Virgin, pero están hechos por Virgin y firmados por Virgin, y eso sí que tiene cierto sentido y sobrevive, y está aprobado por la comunidad de BuzzFeed, que es bastante cañera, es decir, que es gente muy rollo menéame, o sea, que es una cosa muy caliente, no son lectores apacibles. O sea, hay 1000 experimentos por ahí sobre cómo hacer esto. Para mí, que no soy capaz de decir a día de hoy cómo va a transformarse el mundo de la publicidad, desde luego no, desde el punto de vista de poner más grande, no se ve, más grande, bueno, que ocupe toda la pantalla, que le dé un cogotazo a la persona que le esté viendo cuando se invente los gadgets laterales de la pantalla, no sé, creo que por ahí no va a ser, pero yo creo que el punto base para todos es transparencia, o sea, que el lector no se sienta engañado en ningún segundo, que no sea engañado en ningún momento, que todo lo que pase de cara a que la gente sea consciente de lo que está pasando y que luego eso le vaya encajando. Yo creo que efectivamente la transparencia fundamental, y luego la participación en todos los sentidos, no solo en el contenido. Yo creo que tú has apuntado en la publicidad, ahora creo que tiene que encontrarse también a sí misma, ¿no? Los carriles, porque yo creo que se sigue insistiendo en trasladar formatos, el papel... Mete una valla publicitaria de carretera en 300 píxeles de ancho. Y eso lo notamos enseguida los que apostamos por dar valor a la información y, por lo tanto, que el socio, suscriptor, abonado, se siente propietario del medio y, por lo tanto, no quiere cosas que le molesten. Puede entender perfectamente la función de una publicidad, pero no quiere que le agredan, por ejemplo. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer en los formatos y en la utilización de esto, ¿no? A ver, en nuestro caso hemos apostado, como decía, en la formación de la empresa, en el inicio de esto, por ser coherentes con esa filosofía y esos principios que hemos marcado. Por eso es un pacto entre periodistas de aquí, Mediapar, que son periodistas también, un pequeño editor, y luego una cosa que me parece muy importante también. Abrimos la participación accionarial a todo el mundo. Ahora ya está en marcha una sociedad de amigos de Infolibre, en Francia existe la sociedad de amigos de Mediapart, y se trata de que todo ciudadano que quiera participar accionarialmente puede hacerlo, de manera que tendrán también su representación en el Consejo de Administración y demás. Eso creemos que es coherente con la apuesta a medio largo plazo, porque la fuente principal de ingresos tienen que ser los socios, los suscriptores. Es decir, hay que dar valor a esa información. Cada uno desde su punto de vista. Yo creo que, aparte de la identificación o complicidad o compartir unos determinados principios editoriales, creo que es importante darle contenidos al lector, al ciudadano, al socio que invitas a participar en esto. Yo creo que tiene que sentirse, en ese pacto, tiene que sentir que tú cumples, además de los principios, cumples con contenido. Entonces, esa apuesta sabemos que es complicada, pero he puesto el ejemplo de Mediapart. Mediapart no tiene siquiera publicidad convencional, solo vive de los socios. En 5 años ha conseguido 75.000 suscriptores y es rentable desde hace 2 años. Han confiado en esta adaptación de esa fórmula porque no es la misma. Nosotros creemos que en España, que hay, primero, mucha más cultura de la piratería o del no pago, etcétera,
es más difícil apostar por esta vía, ¿no? Pero además es que con los medios justos que cualquiera pueden hacer ahora, tienes que dar a conocer el medio para que la gente entre, valore y decida si le interesa o no le interesa participar como socio, como accionista, etcétera, ¿no? Entonces, esa confianza para nosotros ha sido fundamental. Que un medio que funciona en Internet cuando, bueno, hay tantas posibilidades y hay tantos fracasos, etcétera, etcétera, pero muy pocos que apuesten por el periodismo, por la investigación y por contar las cosas que los poderes intentan ocultar, que al final es en lo que consiste fundamentalmente el periodismo en ese sentido que decíamos, ¿no? Bueno, es un partner, digamos, que da por lo menos la confianza de que, oye, hay que intentarlo aquí también, ¿no? Y el horizonte es ese, que queramos o no queramos, lo normal, pero yo no me atrevo a hacer pronósticos porque no tengo ni idea, y esto Mario sabrá arriesgarse bastante más en el análisis. Yo creo que el peso en los pequeños medios que vamos naciendo con ambición de tener una voz periodística y de independencia, etcétera, el peso va a ser cada vez más de los ingresos por suscripción, por abonados, por apoyo de los lectores y por pacto entre lectores y periodistas, que por la publicidad. Eso es lo que pinta de momento. Ahora, pueden ocurrir mil cosas. Es que yo, mira, yo hay un debate, el que tú planteas, hay un debate que me parece, vuelvo a lo mismo, y perdón por ser toca narices, pero yo creo que hay un paso anterior. Vamos a ver, aquí estamos preguntando por un modelo de un producto que no sabemos cuál es, ¿sabes? Ese es parte del problema. O sea, la gente dice, vamos a ver, o sea, ¿cómo vais a hacer rentable? Pero vamos a ver, ¿hacer rentable el qué? Para empezar, que es la primera pregunta que hay que hacer, ¿sabes? O sea, ¿usted qué quiere hacer? O sea, ¿usted cómo plantea qué es un medio hoy día? O sea, bueno, pues estos señores, todos están intentando de alguna manera hacerlo. Pero es que como que nos adelantan el debate, ¿sabes? A otro sitio, ¿no? Nos lo mueven de sitio, ¿no? Dicen, no, vamos a ver, o sea, bastante tenemos con intentar ver qué coño vamos a hacer, como para además ver también, ¿sabes?, todo el modelo económico. Me explico. O sea, yo ahora, por ejemplo, en este debate, o parte de este debate que está en los medios convencionales, que están todos si cobran, si no cobran, si son de suscripción, si el paywall y tal. Y yo solo me hago el otro día hice la pregunta a algunos, si estáis en Interqué me la visteis hacer, pero la voy a repetir. Vamos a ver, si yo, alguien de primero de marketing, le digo, mira, hay un sector donde un producto lleva años de capa caída. Cada vez venden menos. O sea, cada día que se abre el supermercado, ese producto lo compra menos gente, porque a la gente cada vez le interesa menos, por motivos que hemos hablado ahora, los que sean. Y a estos señores se les ha ocurrido una gran idea. Van a trasladarlo a lo digital y van a cobrar por ello. Y el de primero en marketing me dice, joder, pero están locos, ¿no? Lógico, ¿no? Pues eso es lo que está pasando. O sea, estamos planteando cómo cobrar por una cosa que está obsoleta. ¿Sabes? Entonces yo creo que también hay un asunto, para mí el más importante, dice, vamos a ver, ¿usted qué quiere hacer? ¿Usted qué quiere hacer? Vamos a ver qué quiere hacer. Lo primero, vamos a ver si lo podemos hacer. Vamos a ver cuánto nos cuesta. Y luego ya también vamos a ver, o sea, vamos a ver, yo creo que en el caso de los digitales es un poco distinto porque en realidad es lo que están intentando hacer. Y están describiendo aquí muy bien, pero yo creo que en los convencionales, en cambio, no pasa eso. A esto se le añaden elementos que tú has mostrado muy bien y que has dicho muy bien. Resulta que antes quienes hacían esto, más o menos de la manera que fuera, eran los transportadores de la publicidad. Y resulta que ahora para el transporte de la publicidad no hacen falta, porque tú comunicas directamente con ellos. Pero es verdad que también esa parte está un poco alejada de lo que ha dicho Jesús y Juanlu, que es determinado tipo de periodismo. O sea, la comunicación directa con los lectores que hacen las agencias es una comunicación que está más cercana en el entretenimiento, en el engagement de otro tipo, que en el periodístico. O sea, yo no veo una agencia publicando contenidos de investigación, ya te digo yo, seguro que no. O sea, 2 minutos dura esa agencia, fenomenal, felicidades, buena idea, con el de primero de marketing y los de los periódicos a vender en digital, venga, juntos todos, ¿no? Porque es otro tipo de comunicación. Otra cosa es si consigues el objetivo, porque yo también te digo una cosa, no tanto de los periodistas en el sentido que apunta, pero los creadores de contenidos, yo ahora me voy a ampliar un poquito más el espectro, no me refiero solo al entretenimiento, son buenos haciendo esto, han sido buenos, o sea, los cuentacuentos, que es lo que somos todos, unos investigando, otros con más literatura, han sido buenos en este territorio. Algunos de ellos tan buenos que los han captado las agencias, otros sitios, pero ese, por ejemplo, ese territorio es un territorio de futuro, porque esté pasado, no porque sea de futuro, porque sigue siendo necesaria que esa gente, a través de las agencias, directamente con un blog, las marcas, ahí hay un campo de trabajo, sin duda,
que es de otro tipo, o sea, vamos, lo separo porque No, efectivamente de hecho no es es... perfectamente. Pero bueno, quiero decirte que es un campo para muchos, no todos los que estábamos en los periódicos estábamos en el departamento de periodismo de investigación ni en el del equivalente de datos, entonces tampoco vamos yo a creo que engañarnos, ¿no? hay mucho mito, ¿no? Claro. Sobre... Pero la creación de contenido es un campo súper interesante de futuro para lo que es la profesión o los profesionales y que tiene que ver con esa comunicación que efectivamente, como bien dices tú, pues ahora en algunos casos es difícil. También es verdad que es muy novedoso y muchas empresas han metido la pata porque no se sabe tampoco, la comunicación no es sencilla, ¿sabes?, de hacer. Mira la cantidad de ejemplos que hay en redes sociales, recientes, antiguos y tal, ¿no? Y con el contenido pasa igual, o sea, muchos contenidos, yo veo a muchas agencias que dicen, joder, con lo guay que era esto, pues es el mismo defecto que los periodistas, te puede parecer a ti guay, pero igual a la gente le da igual, o sea que también ese... Pero bueno, indudablemente yo creo que hay un problema principal, que es qué producto queremos ofrecer. O sea, vuelvo a insistir en lo de la demanda, o sea, esto es un asunto también de demanda y no solo de oferta, ¿sabes? Solo los genios, ¿no? Se pueden inventar. Sí, por eso, a ver, yo creo que la base, por eso yo insisto mucho en lo de la materia prima, es decir, que yo creo que lo primero es tener claro efectivamente qué ofreces, en ese pacto al que me refería, tú qué ofreces. No podemos, pero es que no creo que sea la intención de nadie que nazca ahora con un proyecto de este tipo, ¿no? No puedes imitar ni competir con un gran medio, con un gran periódico en contenidos, ni creo que la gente te lo pida, es decir, nosotros tampoco tenemos deportes, ni sección de entretenimiento, pero es que no le vemos sentido a eso, no puedes competir, no puedes aportar nada propio, no vas además a un público que te esté exigiendo. Sí que hay veces, no la gente, pero sí que hay veces que en la profesión eso se exige. Sí. O sea, si no te ven que tu medio tiene corresponsales, vaya mierda de medio están haciendo. Pero así ha pasado lo que ha pasado. Sí, no, pero te lo dicen profesionales. Lo que decía yo al principio, que son exigencias de lo que se supone que es un gran medio. Supone que debe ser, muy bien, pues eso, al hoyo todos los que supongáis eso, nos estáis empujando a un sitio donde yo no quiero estar, porque lo que hay que es ser mucho más razonable y decir, renuncio a deportes, porque deportes puede dar tráfico, pero me va a costar más dinero y me va a manchar el medio para otras cosas que yo quiero hacer y para otras legitimidades que pretendo suscitar. Entonces, sobre todo exige una estructura y una apuesta que te impide dedicar los medios que tengas, los recursos que tengas, los necesarios, a una prioridad, que es el modelo por el que tú apuestas, que en eso te doy toda la razón. Es decir, bueno, lo que queremos aportar es esto, y vamos a investigar por aquí, en política, en los sectores financieros, en quienes ahora mismo creemos que tienen en sus manos una capacidad de decisión que condiciona casi todo lo demás, ¿no? Puedo poner un ejemplo reciente, el tema del accidente de Bangladesh, el derrumbe del edificio de Bangladesh. Los grandes medios, algunos dieron alguna información más detallada, pero lo que son los nombres de las empresas españolas que fabricaban allí, tenías que buscarlo con una lupa medianamente gruesa. Muy pocos medios dijimos desde el primer momento, este y este, el Corte Inglés, Inditex, Mango, etcétera, están fabricando en estas condiciones. Y les costó muchísimo a las marcas reconocer que estaban haciendo eso, y si no hubiera sido por la presión de algunos medios y de una ONG fundamentalmente que aportaba las pruebas, por lo tanto ahí se demuestra también la necesidad de participar y de tener otras voces que alimentan la comunidad que tú planteas, pues probablemente podrían pasar meses sin que supiéramos que en esa fábrica estaban empresas españolas, que a alguien le puede importar más o menos, pero que yo creo que el ciudadano sobre todo tiene derecho y nosotros tenemos la obligación de informar sobre eso. Eso también pasa, por ejemplo, con el tema de los desahucios. Yo he escrito, antes de esta época, he escrito bastante con SETEM de estos temas de textiles y marcas y tal, y es exactamente esto. O sea, todo el mundo da el titular de que se derrumba algo y mueren tantos, pero a nadie se le ocurre intentar tirar del hilo hacia dónde van esas etiquetas, ¿no? Ahora ha salido porque una ONG, y volvemos a la pregunta de qué es periodismo, porque una ONG ha hecho la investigación de hacer la trazabilidad, de hacer esa trazabilidad de la prenda de ropa, de las prendas de ropa, y es la ONG, no el periodismo, la que descubre que efectivamente, y la que consigue documentar que efectivamente hay determinadas cosas que están pasando vinculadas a determinadas marcas españolas o multinacionales.
cosa que nos hace de nuevo plantearnos qué es el periodismo, hasta dónde llegan los periodistas y cuando nosotros no hacemos nuestro trabajo, quién lo hace por nosotros. Y si eso es una agresión desde fuera o es un complemento. Yo creo que ahí llega un momento en el que los medios de comunicación tenemos que asumir que todos los medios de comunicación tienen zonas oscuras, todos, que hay determinadas cosas que son delicadas de tratar para todos los medios de comunicación. Lo único que es importante para la sociedad es que esas zonas no sean las mismas para todos los medios. Es decir, que las cosas delicadas para el país no sean las mismas zonas delicadas para el mundo, que no sean las mismas zonas delicadas que para Infolibre, que para el diario. Que si Infolibre por lo que sea, no puede informar sobre algo, lo puedo hacer yo. Que si yo por lo que sea no puedo informar sobre algo, lo puedo hacer Infolibre. Eso es muy bueno para la sociedad. Y para eso tiene que haber muchos medios de comunicación enfocando hacia sitios diferentes, sustentados económicamente de manera diferente, porque si todos beben de la misma fuente de financiación, la zona oscura va a ser la misma. O si todos tienen las mismas fuentes de información y hablan exactamente sobre lo mismo todos los días, esa dependencia de la fuente también te genera una zona oscura. Con lo cual, yo creo que lo importante es eso, asumir que hay cosas que a lo mejor no podemos hacer, pero sí podemos tejer complicidades, por ejemplo, con esas organizaciones que hacen esas investigaciones sociales con nosotros y que nosotros luego tenemos que intentar contrastar de alguna manera. Y luego, eso, enfocar el campo de antes es un ejemplo, porque lo que decía Mario, la red de corresponsales. Durante años ha habido corresponsales en lugares donde ocurría eso. Y no hemos sabido eso hasta que ha llegado una ONG. O sea, no es solo quién ha encontrado la información, sino quién la ha recogido y la Sí, que no se difunde por lo que no se difunde. De la misma manera que tú llamas a una comisaría de policía preguntando cuál era el banco de que ha desahuciado, la persona que usted ha desahuciado esta mañana, y te dice, llama usted después. La transparencia. Yo creo que tenemos que trasladar a todo el mundo la necesidad en este país. Estamos a años luz en transparencia de los países más desarrollados, de verdad. Y que todavía cuesta mucho. Es decir, todos los días hay que llamar a empresas, a organismos oficiales, etcétera, que les parece una agresión que preguntes por tal dato o por tal información. Diga, que es que no somos nadie, que somos intermediarios, que estoy preguntando de parte de los ciudadanos. Y usted tiene la obligación de informar. Y esto, yo creo que es una exigencia, insisto, ciudadana, no gremial, no del periodista. Y eso me parece que es, en sí mismo, tal como han ido las cosas, es también parte de un modelo editorial, periodístico, etc. Pero se trataba de que intervinierais. Sí. Aquí es solo parte. Sí. Oye, una cosa, conceptualmente, ¿no? La mayoría de las reflexiones que hacéis son éticas. Estéticas únicamente, desde mi punto de vista, las hace Mario. Es decir, estamos hablando de, él ha dicho textualmente, un producto que se está dejando de vender, el analógico, el papel, que tiene que ser sustituido por otro que tenga atracción determinada. E incluso vosotros, que ya estáis, se supone que conscientemente en eso, utilizáis maneras y formas que inconscientemente traicionan lo que queréis decir. El señor Maraña, grandes medios, ¿qué es eso? Los grandes medios, acabas de decir, con toda la razón, hace 20 minutos que están en manos de los bancos. Pero son grandes medios. Perdón, y están adelgazando a gran velocidad. Ya no son grandes medios. Su fecha de caducidad está a la vista. Y serán sustituidos por lo que vosotros decís que va a pasar. No quiero decir que no llevéis razón, sino que muchas veces vuestro inconsciente os traiciona a la hora de decir, ¿tú verdaderamente crees que cualquiera de los 4 periódicos que podemos tener todos en la cabeza en este momento son grandes medios todavía? Bueno, es que claro, tendríamos que saber qué entendemos por gran medio. Eso claro. pues vamos a ello. A ver. No, vamos a ver. O medio grande. Claro, sí. O sea, yo no lo decía, no decía eso en términos precisamente éticos, ¿no? Es decir, pero yo me considero... Yo le he escuchado decir a Jesús medio tradicional, que se ajusta más, yo creo, que a lo que tú estás diciendo. Sí, a ver, lo he utilizado por la capacidad que tiene... No, yo no tengo inconveniente además en nombrar. Sí. 4 periódicos grandes.
algunos de ellos yo creo que deberían no ser tan grandes desde hace tiempo, si no fuera por la capacidad que han tenido. No, sí, sí. Pero además han sido sostenidos de una manera absolutamente desequilibrada respecto a otros proyectos que han... Vamos a ver, yo lo que... Bien, pues eso... Sí. Sí, pero yo no estoy de acuerdo contigo. Pero, si porque claro, déjame solo un segundo, Jesús. No, pero no estoy de acuerdo contigo en que la reflexión ética no nos lleva a ningún sitio. Porque los medios de comunicación no pueden ser un lugar donde solo funcione el aspecto material o el aspecto estético. Parte del paquete de confianza viene dado por un paquete ético. Es decir, los medios de comunicación, los periodistas, tenemos que hacer esta reflexión autocrítica que estamos haciendo para recuperar la credibilidad. ¿Cuánto tienen en este momento los que hemos dado en llamar grandes medios, por entendernos, de credibilidad? No, pero a ver, si este es el problema que tenemos de forma común. Sí. No podemos nombrar como gran medio algo que hemos dicho que no lo es ni ética ni estéticamente, porque está mantenido de una manera que no se corresponde con los principios de credibilidad. Yo creo que estamos de acuerdo y que al menos estamos rotando alrededor de la palabra gran, la retiramos, ¿verdad? El problema es el adjetivo, digo, claro, no lo llames grande. Es decir, yo tengo el inconveniente, te lo digo de otra manera. Si uno pudiera utilizar un 1% de los recursos de alguno de esos medios, simplemente, y todo grandes en ese sentido, yo creo que tendríamos muchas más garantías de que las apuestas que hacemos podrían funcionar en términos de contenido, en términos éticos, que yo también defiendo que es fundamental. No solo porque a uno lo defienda como vocación personal, ciudadana y profesional, es que creo que es necesario también en el modelo. Es decir, porque es fundamental para conseguir la credibilidad. Y sin credibilidad estamos condenados a que no funcione ninguno de esos modelos, creo. Entonces, claro que siguen siendo grandes en el tema de recursos de tamaño y tal. Yo lo que no me atrevo es a poner fecha, como se ha puesto tantas veces, y digo, ya, esto está hundido y esos 4 van a desaparecer. No tengo ni idea. Porque, sinceramente, hay noches que veo portadas y no me explico todavía cómo está. Yo cómo me voy a atrever a decir... No, hay portadas que dicen, pero no hay un juez de guardia. Pero yo creo que ese debate lo hemos superado y por eso yo creo que hemos empezado por el tejado en vez de por el cimiento, pero porque ya estamos como muy convencidos de eso. Y evidentemente el tamaño... Ya no existe, ¿no? O sea, el tamaño en este tipo de cosas es muy determinante. Porque un dinosaurio que se va a extinguir, por mucho que adelgace, se sigue extinguiendo. La frase no es mía, pero me parece que es replicable a muchas cosas y a los medios de comunicación también. Pues no, si ahora nosotros somos ardillas y luego hay unas cosas que son dinosaurios. Y los dinosaurios está claro que se van a extinguir, aunque se sometan a una dieta brutal y adelgacen y hagan 25.000 eres, porque son dinosaurios, porque están constituidos y su estructura ósea es incompatible con la vida o con el meteorito que nos ha caído o con lo que sea. Entonces ahora están saliendo otras cosas mutadas, probablemente de otros organismos que no son dinosaurios. Es decir, los medios del futuro no son mutaciones de los medios del presente. Yo creo que son otras cosas que nacen de otros sitios. Y asumir que industrialmente todo lo que ha pasado es solo un paso previo a lo que va a pasar mañana, yo creo que no. Y que cometeremos el mismo error que los grandes y copiamos a los grandes desde... O sea, como los grandes hacia abajo no sobreviven, pero nosotros que somos pequeños, si vamos hacia arriba y copiamos a los grandes, vamos a llegar a un punto de equilibrio donde sí vamos a ser sostenibles. Yo, personalmente, creo que eso no va a ser así. Pero esto es un ejercicio de burusismo que el tiempo dirá. Avancemos con el debate, si os parece. En vez de grandes medios, medios tradicionales. Yo debo decir que estoy encantado de estar hoy aquí con 3 buenos amigos en un debate tan oportuno en estos momentos. Pero lo que de verdad me encantaría es que la propuesta de nuevos medios que hoy representáis o representamos siguiera vigente dentro de 2, 3, 4 años. Me interesan los nuevos medios, cada vez menos los tradicionales. Me encanta saber que el modelo de suscripción popular ya está dándole alas al diario.es. Sois un caso evidente de éxito, de que la gente puede convertirse en un escudo que soporta esa independencia y que os da una sostenibilidad económica que permite seguir ejerciendo vuestra actividad. Pero me interesa saber la reflexión de los 3 sobre por qué la anterior experiencia tuya, Juanlu, en el periodismo humano, no funcionó en términos de suscripción popular y sí está funcionando esta del diario.es. Extrapolando la situación,
¿Qué elementos podrían determinar que en el caso de Infolibre funcionase o no funcionase? Y yendo más allá, decía Jesús que vuestro modelo y partner era Mediapart, que lleva 5 años de vida y que desde hace 2 años ya es rentable. ¿Está Infolibre preparado para aguantar 3 años sin ser rentable, o sea, perdiendo dinero, o necesitáis acelerar ese proceso? Sí, simplemente quería decir que si queréis luego continuamos el debate en el cóctel que vamos a ofrecer, que los pobres llevan ahí ya un rato sentados, y si queréis responder a la pregunta de Jaime y luego si queréis cerrar con una reflexión y luego ya seguimos con la pelea dialéctica después. Bueno, respecto a la pregunta concreta es, ¿podéis resistir 3 años? Depende, se ha hecho un plan que tiene que ir progresando, igual que en el caso de Mediapart hubo una curva hacia arriba. Si nosotros no hemos ido a esas fórmulas porque necesitan muchos más recursos de los que nosotros hemos sido capaces de encontrar en el arranque, ¿no? Pero sí confiamos en que tal como ha sido la respuesta y cómo van las cosas, el horizonte es que en el tercer año llegues al punto de equilibrio. Si vas subiendo el número de suscriptores y vas consiguiendo la masa crítica en esa comunidad, ¿no? ¿Cómo lo consigue Mediapart y nosotros confiamos en lo mismo? Fundamentalmente a base de golpes de información. Levantado el escándalo Sarkozy y L'Oréal, el tema Tapí, la financiación de Gaddafi a la campaña electoral de Sarkozy. Y muy recientemente han hecho caer a un ministro del gobierno de Holanda. Y eso ha sido automático. En cuanto han ido consiguiendo peldaños en lo informativo, han ido escalando en el apoyo y en la respuesta de los lectores, ¿no? Bueno, pero ¿por qué no va a funcionar esto aquí? Otra cuestión es que digas, bueno, pues a medida para comunicar eso, para convencer a la gente, para acertar en los temas, en la calidad, lo que puedas conseguir aportar o no, y generar debate. La información tiene que generar debate, para que se palpe la necesidad esa a la que me refería. Bueno, es que no sabemos, es decir, hombre, si me dices, dentro de 3 años, si no avanzas lo suficiente en tal estar, pues no. Es decir, por el camino hay que conseguir esos objetivos y más financiación. Por eso abrimos también la sociedad de amigos y la participación de todo el que quiera apoyar y participar en esto, poner un horizonte también de, oye, en el tercer año esto puede empezar a ser rentable, ¿no? Bueno, vamos a verlo, esa es la apuesta. Yo confío en eso. Me duele reconocer la derrota, pero nunca, bueno, yo creo que una de las razones por las que no llegó a funcionar fue la falta de transparencia. Es decir, que yo ahora mismo no te puedo contar cuántos socios tenía el periódico humano. Es un problema. Y luego hay una parte que creo que sí que es compatible con cualquier otro proyecto periodístico que se te plantee, ¿no? Tú puedes hacer algo muy maduro profesionalmente desde el punto de vista periodístico, como lo que hacíamos, muy maduro desde el punto de vista de la comunicación y de la difusión en red, de cómo montamos ese proyecto desde el punto de vista de con qué bases de autopromoción, ¿no? O sea, de cómo llegamos a ser uno de los medios con más seguidores en Facebook y en Twitter, que sabéis que eso es la vida, sin haber invertido un céntimo en publicidad y desde un sitio pequeñito en Gijón, sin apenas relaciones públicas, que las pocas que teníamos con el mundillo internet la tenía yo, pero estábamos ya desconectados porque yo me había ido a currar, y luego con las conexiones de Javier en otros mundos, y con esos dos elementos y con cierta experiencia previa en temas de redes sociales, pues llegas a un público que no hubieras conseguido con una financiación de publicidad de marquesinas. O sea, comprando marquesinas no llegas a eso. Y ahí hay un posicionamiento ético y un posicionamiento, entre comillas, de marca, de periodismo humano que conseguimos hacer, que funcionó muy bien. Y eso era el caldo de cultivo perfecto, perfecto, para hacer un montón de cosas que ahora estamos desarrollando en Diario. Una gran lección aprendida es que solo con periodismo no se hace un medio de comunicación, que los medios de comunicación deben ser gestionados profesionalmente y que no solo con el contenido de calidad es suficiente. El fracaso es un grado. Bueno, claro. A ver, para mí no es un fracaso porque me ha dado la vida. Para mí personalmente no, me ha dado la vida. Pero sí que las maneras de financiar el proyecto estaban mucho más ligadas a las subvenciones que a los socios. Cosa que para mí me parece bien, sí, pero que no era el modelo que se trataba de
desarrollar desde el principio. Ahora, ¿cuál es el cambio? Pues que hay una intención de apuesta por el desarrollo del modelo, es decir, no limitarnos a antes socialdiario.es los domingos por la tarde, sino de efectivamente pensar desde el nacimiento que no solo vas a pedir, sino que tienes que estar dando. Y estar dando no es simplemente dar algo a cambio del contenido, o sea, tú me pagas, yo te contenido, no, sino estar dando comunidad, estar dando feedback, estar dando un entorno, o sea, fabricar una comunidad, un nido, donde la gente se sienta cómoda, no solo porque le guste el contenido que lee, sino que tenga otras cosas. En nuestro caso, pues una revista trimestral que le mandamos a los socios, que es monográfica sobre un tema en concreto y que es gratis para ellos, un adelanto para socios el día antes de que se publique el contenido, que evidentemente nadie va a pagar por adelanto de 8 horas de contenido, pero bueno, ahí está, es un gesto con ellos, ellos saben que pensamos, que dedicamos horas al día en pensar en qué podemos dar a los socios antes que a nadie. El boletín de los socios, los encuentros físicos, lo que decía Mario al principio, ¿no? Intentamos montar encuentros físicos con socios en diferentes ciudades donde montamos debates editoriales alrededor de lo que publicamos, que ya os podéis imaginar que son la más de entretenidos, y debates sobre temas en concreto. Y luego pues estamos en contacto con ellos pues, de las maneras más variopintas, ¿no? Porque nos llaman, les escribimos, nos escriben con nosotros, les publicamos, tenemos pendiente hacer mil cosas con ellos. O sea, ese desarrollo que no solo está basado en yo, gran periodista, publico y por tanto merezco ser remunerado por ello, que entronca un poco con A, es cierto, pero B, cuidado, porque a lo mejor no lo merece, porque a lo mejor no todos merecemos la gloria. No, que te paguen un trabajo no es la gloria, pero que te paguen tu trabajo no es la gloria. A ver, no me lo cuentes a mí, que te paguen tu trabajo no es... Sí, pero no, es que yo creo que ese debate parte de un punto muy raro, que es todo lo que es trabajado merece ser cobrado. Lo voy a decir otra vez porque se va a entender fatal. Espera, no. Todo lo que se hace, o sea, tú te pegas una semana fabricando un bloque de hielo y luego pretendes vender ese bloque de hielo. Y alguien te dice, no, perdón, que tengo un frigorífico. Pero a lo mejor hay otra persona que va al Chile y compra el bloque de hielo. Bueno, vale, correcto, claro. O sea, evidente. No, pero es que no has entendido lo que querías decir. Que sí, vamos, yo no conozco a ninguno de los tres que digamos que el trabajo no hay que remunerarlo. Y sobre todo después de ciertas experiencias, ni siquiera en pos del gran periodismo ético, ni siquiera. O sea, que ahí estamos de acuerdo. Yo desde luego no tengo la menor duda. Ninguna duda, o sea, no tengo ninguna duda. Pero lo que yo estaba diciendo no era eso. Lo que estamos diciendo es que, de hecho, no sé por qué me has espetado eso. Sí, no, pero no trato de decir eso. Es como yo, el diario.es, hago un periodismo estupendo y creo que hago un periodismo estupendo, la gente es tonta porque no lo valora. Ese es el posicionamiento que discuto. Evidentemente todo trabajo tiene que ser remunerado y no creo en publicar por amor al arte o por amor a la ética. No creo en eso porque siempre hay alguien que capitaliza esa vocación. Lo tengo clarísimo. Con cicatrices, lo tengo claro. Pero sí que creo que hay un posicionamiento previo de gremio que tenemos que hacer de autocrítica, de no pensar que cualquier trabajo producido tiene un valor de la leche. Porque no, porque está demostrado que los medios de comunicación, insisto, hemos pasado por un proceso de descrédito social total, ¿no? Y hay que saber por qué. ¿Qué hemos fallado? Entonces, bueno, terminando con lo que estábamos diciendo, yo creo que el punto importante para cualquier medio de comunicación que se conciba a sí mismo como una panadería, ¿no? De 5 personas haciendo artesanía, en vez de mandar el pan al Mercadona que te lo vendan, ¿no? Sino venderlo tú en la ventanilla, es, bueno, porque tienes que estar muy pegado a la gestión profesional, el desarrollo profesional del proyecto y luego a la tecnología. Que la tecnología no te puede pillar por sorpresa. Es decir, que tú tienes que estar desde el minuto 1 con el ADN tecnológico metido en la vena. O sea, que sepas muy bien en el entorno en el que te estás moviendo. Porque si no, siempre se te vuelve. Siempre se te queda obsoleta, siempre se te cruza por el camino. Cuando tienes una idea brillante, nunca la podrás poner en marcha porque ya encargaste el desarrollo de tu medio hace 2 años. Entonces, o tienes muy metido en el ADN de la empresa en la tecnología o también es una complicación. Pues había una pregunta, me parece, ¿no?
la última una cuestión que quería plantearos es, echo de menos en el debate ponernos la chaqueta del consumidor, lo he hecho mucho en falta, y lo que yo creo que estamos hablando es de un cambio dentro, cómo adaptarnos a un cambio de canal y no una reflexión de cómo se puede transformar el periodismo. Yo creo que medios de comunicación es una paráfrasis que utilizamos mucho y aquí estamos todos, cada uno somos un medio. Entonces, mi reflexión es por qué no en un futuro desaparecen los medios y cada periodista en sí es un medio. Esa es mi primera pregunta. La segunda es que hablamos mucho de ética y transparencia, pero cada uno tenemos la nuestra, y que probablemente dentro de esa comunidad de 4.700 personas responda probablemente a un determinado posicionamiento, patrón, no lo sé, lo intuyo. ¿Qué pasaría si de repente tienes 2.000 y no 4.700? Probablemente es que no comulgan con tu transparencia y ellos tienen otra. Quiere decir que al final son líneas muy delgadas, me parece un producto bien pensado y con una ética detrás, pero siempre es una ética personal. Y como al final vamos al mundo del individuo y los canales nos permiten posicionar nuestros valores y nuestra ética individualmente, entiendo que el futuro desembocará en algo de ese estilo, en el que yo tenga como periodista, yo no lo soy, un medio de comunicación en el que exprese mis valores, mi opinión, mi posicionamiento y la gente por tanto me siga y eso lo acabe por monetizar entre comillas o hacerlo sostenible para que me dedique exclusivamente a eso. No sé si lo veis así o seguís pensando en un modelo que yo sigo viendo tradicional por mucho que el soporte sea digital o en papel. Lo sigo viendo igualmente tradicional. Esa es mi pregunta. Hombre, vamos a ver, eso que dices tú ya existía y existe. O sea, que el comunicador, lo que pasa es que en radio, por ejemplo, se veía antes, ¿no? O sea, hay comunicadores que arrastraban de otra manera en el mundo antiguo esas comunidades y de alguna manera, a través de empresas que les pagaban, pues rentabilizaban o por lo menos les pagaban su trabajo. Yo creo que ahora hay una oportunidad para mucha más gente de ese tipo, de hecho pasa, o sea, hay gente que su vida la hace a cuenta de que es un periodista, comunicador que circula en los medios digitales, eso pasa. O sea, yo creo que es un elemento más de un nuevo ecosistema informativo, lo que tú planteas, ¿no? Al igual que efectivamente hay muchos medios, si le podemos llamar así, o recopilaciones de medios que se basan en la recopilación de cientos o miles de informaciones de individuos, ¿no? Que antes no podían emitir y ahora emiten. O sea, yo creo que, vamos a ver, a mí me parece, antes lo ha dicho Juanlo, a mí me parece, y tú lo has citado también, a mí me parece que efectivamente hay un cambio de canal. O sea, a mí me parece que estamos intentando ver esto como una transformación lineal cuando no es lineal. O sea, ha habido un cambio de canal. Lo que pasa es que eso que nos lleva pues a lo que antes decía Ramón, que el subconsciente nos traiciona porque seguimos hablando de cosas como si estuviéramos en el mismo carril cuando no nos damos cuenta que ya no estamos en el mismo carril. Seguimos hablando de grandes medios cuando el sentido de lo grande, en ese sentido que a lo mejor citábamos, ha desaparecido. Entonces yo por eso también insisto mucho, no es fácil, ¿sabes? Pero insisto mucho en la reflexión sobre los conceptos, ¿sabes? Porque me parece importante desde la práctica. Es decir, vamos a ver, es muy importante pensar sobre qué cosas hablamos y cómo denominamos a las cosas, porque las palabras nos traicionan muchas veces, ¿no? Entonces, yo un asunto, por ejemplo, una palabra que ha dicho Juan, que nos traiciona, eso, porque yo tengo que investigar bien lo de la ardilla, porque os oigo a todos hablar de la ardilla frente a los dinosaurios y no eran ardillas, eran unos roedores espantosos, feísimos, que no se llamaban ardillas, ¿no? Supongo que la ardilla nos traiciona el subconsciente y nos hace vernos como ardillas, es más bonito que como un ratón asqueroso, ¿no? Es verdad. ¿Sabes? Entonces eran ratones asquerosos, ¿no? Los que... Claro, yo me imagino que eso viene de algún sitio que yo me he perdido, pero yo no sabía lo de la ardilla, os oigo y digo, no eran ardillas, eran roedores espantosos en el sentido de feo, individual, que a alguno le parecerá precioso. Bueno, bromas aparte. Yo creo que hay muchos asuntos que se han hablado ahora. Yo hay una lección que aprendí hace muchos años, que pues yo os la cuento por si os sirve, del cambio de canal, que me la dio el fundador de Craigslist. Yo este tipo tuve la suerte hace muchos años, esto a lo mejor alguno me habéis oído contarlo, pero para mí me marcó un antes y un después de los medios. Yo cené con este tipo, que es un tipo muy curioso, no sé si lo conocéis o lo habéis visto alguna vez, porque no es el típico emprendedor de veintitantos años de Silicon Valley, sino que este es un profesor universitario, con una boina, con aspecto francés, despistado, un poco gordo, y este tío montó Craigslist, que sí que conocéis todos, que es el sitio de clasificados. Entonces yo estuve tuve la suerte un día de estar en una mesa, en una cena con él, y pues era al principio Craigslist, año 2006, también para situarnos, pues le estábamos saeteando a preguntar a los periodistas. Y el tipo nos dio una lección que para mí fue magistral, o sea, porque un periodista
idiota del New York Times estaba acribillándolo a preguntas un poco insidiosas, ¿no? Porque era el momento, todos estaban, en aquel momento, he de situaros, los norteamericanos ya estaban inquietos, aquí nadie se enteraba de nada, pero los norteamericanos estaban inquietos con el negocio tradicional. Y entonces empezó el periodista del New York Times a acusarle directamente de que estaba reventando el mercado de los clasificados en la Bahía de San Francisco. Y es que usted ha montado esto, que son gratuitos los anuncios, no sabe lo que ha hecho, porque miren, el San Francisco Examiner han despedido a 20 tíos, en el otro sitio no sé cuántos, el cuadernillo clasificados que eran 100 páginas, son 10, tal. O sea, estaba en ese plan el periodista. Y el tipo aguantó estoicamente, y la cifra que dio el del New York Times era que en la Bahía de San Francisco, os lo digo de memoria, pero había un mercado en clasificados en el año 2000 de 100 millones de dólares y que ese mercado en el año 2006 se había desmoronado y era de 16. O sea, había pasado de 100 a 16. Y el tipo aguantó todas las preguntas y tal. Y cuando acabó le dijo, oiga, perdone, yo le voy a decir una cosa. Dice, yo de esos 16 tengo el 80%. Dice, yo creo que yo he hecho un buen negocio, ¿no le parece a usted? Y yo dije, este tío nos acaba de decir la verdad sobre lo digital. Para mí fue la revelación. Dije, este tío fue el único que se ha dado cuenta que esto es otra cosa. El que ha montado un negocio pensando en la otra cosa. Y todos los demás están intentando trasladar el negocio de las diligencias, el de los trenes de alta velocidad, pensando que por el camino no hay piratas, ladrones. O sea, yo, de verdad, vamos, os cuento la anécdota porque yo en aquella cena me acuerdo perfectamente. Digo, es un cambio. Él está dando por hecho que a través de la ética de transparencia se llevan 4.700 suscriptores, que es un éxito, pero ¿qué pasa si dentro de 3 meses esos 4.700 se han borrado 2.700? Bueno, pero yo eso también te digo una cosa, yo eso, que en esa parte les he... Pero yo esa parte te digo mi opinión que antes no la he dado. Yo sí que creo que, por ejemplo, la transparencia es un elemento que como no ha existido, es parte de lo que ha llevado al descrédito. Entonces yo, efectivamente, cada uno que tenga, pero sí, entre comillas, y en lo que es la transparencia parece que sí que es un ejercicio, que además si se lo exigimos a los gobiernos, ¿cómo lo vamos a exigir para nosotros mismos, ¿no? O sea, de hecho es un poco la bala de vuelta ahora mismo en muchos asuntos políticos, es esta misma, ¿sabes? De usted que me exige a mí, si usted hace lo mismo que yo, ¿no? O sea, esa es una bala que, bueno, un boomerang, ¿no? Que vuelve. Entonces, sí que parece como un elemento que intuitivamente o en la práctica uno debería poner en juego si quiere jugar un partido en esto, la transparencia parece, a mí me parece lógico, ¿sabes? Pero que la respuesta es qué pasaría si me quedo con 2.000. ¿Resulta que estoy siendo menos transparente o voy a cambiar mi manera de comunicar? Porque igual no lo sé. O sea, yo no hago un efecto consecuencia tan claro de cómo hay transparencia y 4.700. Porque sería otra tontería, podría yo usar esa transparencia con cualquier tontería que se me ocurriera publicar. Evidentemente, el ADN que apela a la gente para hacerse socio pasa por el periodismo de investigación, por hacer un tipo de periodismo social muy pegado a la calle y un tipo de periodismo un poco incómodo con determinados poderes, también los económicos. O sea, está ahí, está mucho más ahí que la transparencia. Pero es verdad que la transparencia ayuda a que todo eso que estás haciendo sea más creíble. O sea, la transparencia no es un valor, bueno, sí un valor, pero la transparencia no es una razón, sino que es algo que infla otras razones y que la gente percibe como mejores, ¿no? Yo siempre lo decía con el Club de Periodismo Humano, había veces que publicamos un reportaje de periodismo humano que la gente nos decía, bueno, increíble, esto no se puede leer en ningún sitio. Tú decías, en realidad sí. O sea, en realidad este reportaje sí lo puedes leer en otro sitio. Lo que pasa es que el hecho de que tú lo estés publicando, la gente es consciente de tu posicionamiento previo a publicarlo, de por qué lo publicas, de que el esfuerzo que te cuesta publicarlo y de con qué medios cuentas para publicarlo, ¿no? En el caso de que eso sea transparente. Con lo cual, eso le ha dado un plus al trabajo que haces, ¿no? Y un buen reportaje de Mónica García Prieto en El Mundo o en Cuarto Poder, de pronto no suscita el mismo reconocimiento social de que si se publica en periodismo. Y eso tiene que ver con una serie de cosas, que también a lo mejor tienen que ver con el storytelling y con cosas de comunicación y marketing, que sí, efectivamente también importan, ¿no? Todo esto son elementos que juegan en esa misma línea. De todas maneras, en un cambio de canal, es decir, yo no estoy eligiendo la transparencia versus a la opacidad, estoy eligiendo la transparencia versus a la muerte, porque hemos cambiado de canal. Es decir... Eso lo he entendido, pero ¿qué pasa si te quedas con 2.000? Pues será la muerte. Es decir, que no es una opción, lo que quiero decir es que los grandes medios son así, así que yo voy a hacer esto. Podría hacer esto, pero voy a hacer esto. No. Los grandes medios son así y yo no puedo hacer eso. Ni quiero, pero es que no puedo. Eso lo he entendido. Lo que te ha preguntado
grandes medios. Bueno, con los grandes medios creo que acabamos. Yo, si me permite, solo muy brevemente, lo de la marca personal que tú has definido, yo creo que puede convivir perfectamente con lo que algunos estamos defendiendo. Pero yo reivindico el plus que puede dar a este tipo de periodismo que defendemos el compartir en un equipo de periodistas, ¿eh? Es decir, me parece que es una cualidad importante, que va también en el modelo y en la posibilidad de triunfar o no. Es decir, cuando arriesgas una investigación para descubrir a un tipo que manda mucho y que tiene cuentas en Suiza y las oculta, se necesita compartir un trabajo de mucha gente. Por supuesto existe el periodismo de edad. Sí, sí, no, que se puede, no, Este probablemente modelo se puede convivir. Este modelo genera sus propios problemas. Pero por favor, no disfracemos las cosas. Es decir, eso que ha pasado en ese caso que acabas de señalar tiene dos lecturas desde mi punto de vista. La primera, que los que han filtrado la noticia, porque el periodismo de investigación nada, se ha filtrado. Pero ¿a cuál te refieres? Es que yo no he citado ningún caso. Sí, yo tampoco. No, me refería al caso Cauzar. Voluntariamente a un medio analógico. No, es que yo estaba hablando del caso Cauzar, en Francia, de Mediapart, que acaba de... No, es que no sé a cuál te refieres. Puede que sea el mismo caso, da igual los nombres, lo intercambiamos, ponemos el país en vez de ser Francia, puede ser Dinamarca. Lo que estamos hablando es de que cuando se habla de periodismo de investigación, en muchos casos, es simplemente un señor que recibe filtraciones. ¿Puedo responder? En muchos casos sí, tienes toda la razón. Yo, cuando pongo el ejemplo del caso Cauzar, es que es un medio que ha estado 3 meses y medio aguantando la acusación y la presión de todos los poderes en Francia, incluidos los medios. Es decir, que lo han dejado absolutamente solo y ha tenido que aguantar, y yo creo que eso, una marca personal, por definirlo así, mucho más difícil, no hubiera podido, ¿eh? Bueno, por eso, pero fíjate, en un medio digital con 25 periodistas, etcétera, ha aguantado y le han terminado dando la razón y este señor ha tenido que irse. Y eso me parece importante decirlo. Por supuesto que existe la filtración que se disfraza como investigación. Ramón, el último punto, que la gente quiere picar algo. Que no, Ramón, que luego seguimos. Que podemos venir aquí a... Vale, pero solo una cosa que sí que me parece súper interesante, el tema del periodismo de investigación y periodismo de filtraciones. Yo soy súper crítico con eso, también lo hemos dicho antes, ¿no? Que normalmente se habla de el periodismo que hay que sostener y como si todo el periodismo que se hiciera fuera de investigación y como si todo el periodismo de investigación fuera de investigación. Porque no lo es, y hay muchas filtraciones. Pero ahí vamos a ser propositivos. O sea, una vez estamos de acuerdo, podemos estar más o menos de acuerdo todos, Jesús también está de acuerdo. Además, en el caso que él ha citado, tiene mucho que ver el trabajo de la tecnología y de la identificación de voz, y en fin, una serie de elementos que tienen mucho más que ver con cómo se saca la información en el siglo XXI fuera de las filtraciones. Con la utilización de las herramientas que nos da la nueva tecnología, que es fundamental para mantener el buen periodismo. Entonces, partiendo de esa base, contando tu juicio, que me parece acertado, y identificando eso como un problema porque te ata a las fuentes, y eso hace que tú solo puedas publicar algo malo contra aquel, porque contra este no, que es el que te pasa los papeles, hay un problema. Por eso hablaba antes de las zonas oscuras de cada uno. Por eso hay una, y además yo esto ya lo uso como cierre porque creo que es una cosa como muy ciudadana y no tanto gremial de periodismo, hay una batalla que tenemos que estar empujando entre todos los ciudadanos, y no solo los periodistas, porque de hecho a los periodistas nos desmonta un poco el modelo de negocio, que es el tema de la transparencia, otra vez, palabra fetiche de esta tarde, de la ley de transparencia. Es decir, en España no hay, aunque se está redactando, una ley de transparencia que garantice a los ciudadanos que la Administración responde cuando se le pregunta sobre un dato que es público y por tanto está generado con impuestos. Esto parece una tontería, pero si no fuera, o sea, si hubiera ley de transparencia, no serían necesarias las filtraciones. Si hubiera una ley de transparencia sobre, por ejemplo, las sentencias judiciales de determinado tipo, o sobre los documentos internos o los borradores de ley, no conoceríamos los borradores de ley por este tipo de filtraciones. A mí no me llamaría el partido Z, porque ya partido X no se puede decir, que existe. El partido Z me llama y me dice, te voy a pasar este papel que me ha llegado. Y te lo pasa. No, porque yo, como ciudadano y no ya como periodista, puedo preguntarle a la Administración, oiga, ¿cuánta gente ha muerto de cáncer de colon en el último mes y medio en la bahía de Algeciras? Y la Administración me tiene que responder.
Ya no es una cuestión de que el informe de la Junta de Andalucía sobre la muerte de cáncer de colon en la Bahía de Algeciras se lo pase al medio de cabecera en cuestión. Ese cambio cultural de qué es la información, de quién tiene acceso a la información, de quién difunde esa información, es brutal. Porque probablemente los medios de comunicación no vayamos a tener ya, porque no seremos grandes estructuras, no seremos grandes estructuras, ya no seremos grandes estructuras, no vamos a tener la capacidad de trabajar todos esos datos. Pero la gente organizada, aunque sean en lobbies, sí que tiene que tener la oportunidad de coger todos esos datos públicos, transformarlos en información utilizable por todos y los medios sacarla de ahí, de la gente y no de la filtración. Y eso cambia la relación con el poder, lo cambia por completo. Por eso es tan importante el tema de tener una ley de acceso a información pública de transparencia. Es muy, muy, muy importante, no solo para los periodistas, porque de hecho si no hay filtraciones no hay exclusivas. Con lo cual para nosotros gremialmente nos puede venir medio mal, sino para la salud de la información como servicio. Me gustaría, ya que estamos con el tema de las exclusivas y demás, yo voy a contaros un síntoma de que esta profesión y esta industria tiene muchísimo trabajo por delante para hacer ese cambio de canal, que es uno reciente, uno de hace 3 días. Hace 3 días el New Yorker publicó y sacó a la luz un proyecto que ya había anunciado hace algún tiempo que se llama Strongbox. Yo estoy en Twitter y como todos los periodistas pues tengo mi parte, sigo a mucha gente, pero muchos lógicamente son periodistas y tenemos la parte endogámica esta, qué raro es Twitter, que todos nos parecemos, ¿no? Entonces, en esto, pues lógicamente cada vez que sale un tema de periodismo, pues estamos todos ahí, que si no sé qué, tal, que si no sé cuánto, está. Bueno, pues salió Strongbox y yo dije, joder, qué importante es esto, porque, vamos, importante, interesante, ¿no? Importante. Strongbox, que es para los que no tenéis por qué saberlo, pero Strongbox es un tema tecnológico que ha puesto en marcha el New Yorker para que sus posibles fuentes se comuniquen de manera anónima con sus periodistas. Un problema de la fuente anónima ahora digital, digamos, es que a ti te llega un papelillo y si son un poco listos, que lamentablemente los listos son los malos siempre, pero bueno, si son listos, pues como le pasó al pobre Cervera, ¿no? Que bien, le llega al cacharro y él no sabe, ¿y cómo le pregunto yo a este si no tiene respuesta? Bueno, pues estos tíos han puesto en marcha un sistema interesante, no sé si era adelante o atrás, pero bueno, interesante para que este tipo de trabajo digital de fuentes se pueda hacer. O sea, yo pueda comunicarme de forma anónima con el New Yorker, pero tengo un buzón donde el periodista allí diga, oye, a ver, a usted demuéstreme más, o no. Bueno, yo salió esto y dije, joder, interesantísimo. Lo puse en Twitter, Strongbox, no sé qué, mirar qué cosas interesantes. Bueno, creo que Pepe Cervera, he de citarlo, creo que fue el único al que también le vi un tuit al respecto. Ni Blas, o sea, seguro que llego a decir, a no sé quién lo han echado, no sé qué, a no sé quién pasa esto, no sé quién perdió dinero, Strongbox. Digo, joder, ya estoy el friki yo otra vez con el Strongbox, ¿no? Ya hice otro tuit, ¿no? Digo, pues es un sistema muy interesante y puse un enlace, y claro. Ni Blas. A lo mejor es que no era interesante, que también yo hago estas reflexiones, digo, yo no voy a poner más un enlace sobre Strongbox, porque yo que soy el único que hablo de Strongbox. Hay una cosa con la que no cuenta Mario. ¿Qué? Estaba en inglés. Sí, que estaba en inglés. Esa también la sé. Estaba en inglés. No, pero aparte de eso no. Ya. Pero yo creo que como es un elemento muy interesante de la práctica periodística y demás, los periodistas, por que no se entere mucha gente de decir esto, si lo tuitea Mario, vale, pero yo no lo voy a reforzar, es decir, pues, a ver qué no sé, yo me gustaría el egoísmo particular de eso influye en una parte. Y luego hay otra cosa que a mí me sorprende, es que en Twitter, de verdad que todo el mundo decide que tú tienes que verlo todo, las 24 horas. No, eso está claro, Bueno, pues es que desgraciadamente se pasan un montón de cosas. Yo lo que digo es que a mí me parece no un síntoma porque la gente no hable de una cosa que a mí me interesa, que eso primero me da igual. Y segundo, me parece lógico, no va a estar con todas mis fricadas o con las del otro, eso lo entiendo. Pero sí que me parece un asunto. No es ninguna fricada para mí. Me parece un asunto importante para el periodismo. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, pero me parece que denota. Pasó cuando lo de Cervera, que tú lo dijiste y me hizo mucha gracia, porque estaba todo el mundo, de repente ese día empezó todo el mundo a investigar cómo era el sistema con el que habían, y nadie lo había leído. Digo, pero es lo de Tor. Digo, pero Tor, por Dios, pues hombre, yo de algunos, no digo de todos, pero de algunos periodistas esperaría, ¿sabes?, un conocimiento de eso, porque hablan de eso. Es que hablan de eso hasta en las tertulias. Dice, coño, es que eso es un tema de la matemática. Es otro tema que se está horizontalizando. Es que potencialmente
Bueno, En este momento lo que tienes a tu disposición es todo, ¿o no? totalmente. Yo En las redes estaría también hay muy bien poder. exportar a estos modelos, porque veo que el tema trae polémica, el modelo de Twitter, que es 140 caracteres, ¿no? Si buscas en mi teléfono, empiezo a entender lo del micrófono de 59 Ahí nos lo has tirado a todos. No, muchísimas gracias a nuestros invitados, gracias a todos los demás por participar, gracias por hacer una discusión viva. Seguimos ahora con pica pica, pero tenemos que cortar ya. Y otra vez, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias.